Vamos a hablar acerca de su clasificación, estudiaremos sus características y también su aplicación en el. Comencemos. Los metales son aquellos elementos químicos capaces de conducir el calor y la electricidad. Poseen distintas características. Una de ellas es que tienen gran densidad. Otra de las características importantes de los metales es que en su mayoría a temperatura ambiente son sólidos, con la excepción del mercurio que es líquido a temperatura ambiente. La mayoría de los metales se caracteriza por contar con una capa de lustre brilloso. Los metales son dúctiles. Esto quiere decir que se pueden estirar para formar largos cables y también son maleables, lo que quiere decir que se pueden golpear para formar láminas de los distintos materiales que forman metales. Los metales tienden a tener energía de ionalización baja y por lo tanto se oxidan cuando tienen una reacción química como el ejemplo. Esto quiere decir que es más fácil que un metal pierda un electrón antes que éste gane uno. Como ejemplo de esta oxidación se puede mencionar la corrosión en las terminales de los baterías de vehículos. Estas terminales están conectadas al ácido en el interior de la batería y el metal que conecta a los distintos dispositivos del vehículo con las terminales, si nos damos cuenta, tiene una capa de corrosión. Esta corrosión no es más que el resultado de la reacción entre el ácido de la batería y el metal de la batería. El concepto de metal se refiere tanto a elementos puros, así como a aleaciones con características metálicas, como el acero y el bronce. En comparación con los no metales, tiene baja electronegatividad y baja energía de ionización, por lo que es más fácil que los metales cedan electrones y más difícil que los ganen. En la tabla periódica encontramos que en este sector aquí se encuentran los metaloides, pero todos estos sectores, la mayoría son metales, hay muchos hidrógenos. La mayoría de los elementos que están mostrados en la tabla periódica, la mayoría son metales, pero unos son más conocidos que otros, como el berilio, el oro, la plata, el titanio, el hielo, y muy metálico, aumenta carácter. Todos los metales alcalinos, además de hidrógeno, aquí están los metales alcalinos verdes y todo ese cuerpo son los metales alcalinos, los cuales son buenos hablando de el electropositivamente, y esos elementos cuando se los con que los individuos con otras sustancias con posibilidad que ellos ceden un electrón. En la parte de abajo de la tabla derecha se encuentran los elementos aquí arriba y aquí abajo en la tabla periódica que se les acaba de mostrar, ustedes, como se podrán haber dado cuenta, desde la parte izquierda de la tabla periódica hacia la parte derecha, en el sector de las familias de la 1B hasta la 7B, en ese sector ahí se están encontrando los elementos donde están ordenados sobre su mayor carácter metálico al menor carácter metálico. Los elementos de que están hasta arriba son más no metálicos y conforme se vaya bajando de fila se están encontrando los elementos con mayor carácter metálico. Como sabemos, los metales son todos aquellos que podemos encontrar en la mitocondria, o sea, en la parte más baja de nuestra Tierra. Para poder obtener estos metales, en la mayoría de los casos usamos un mineral. Para poderlos obtener, necesitamos la metalurgia. Esta es una forma de poder sacar estas fuentes metálicas de la litósfera para poder obtener más o menos el físico que podemos utilizar. Entre los
que hacen que se reflejen. La ionización de estos metales alcalinos en su mayoría es de menos 1, es decir, que en su capa externa tienen hasta un electrón. Pero los metales alcalinos son muy reactivos. Ahora nos tratamos con los metales alcalinos débiles. Estos metales son más duros, más densos, y su consistencia es un poco mayor a la de los metales alcalinos, ya que la ionización de estos va a hacer que va a perder 2 electrones, que los podemos encontrar en la tabla periódica en el grupo 2A. Otro de los metales que podemos encontrar son los metales de transición. Los metales de transición los podemos encontrar en el bloque D de la tabla periódica. Los podemos reconocer por su propiedad de la ionización, la cual va a ser como los demás metales un poco más frecuentes, su pérdida va a ser mayor. Por último tenemos las tierras raras. A las tierras raras los podemos conocer como los lactanos y actinos. Son conocidos así porque estas tierras raras se encuentran al momento de realizar algún procedimiento químico. Se podría decir que son los elementos que se encuentran por medio de un hechizo, ya que todos los demás son naturales. Estas tierras raras se encuentran en la parte de abajo de la tabla periódica, son las últimas 2 filas que encontramos, y en su capa exterior solo tienen hasta 3 elementos. Los metales también se pueden clasificar según su uso. Se conoce que los metales no se pueden emplear en estado puro, sino en aleaciones, es decir, formando una mezcla homogénea con otros metales o no metales. De todos los metales sobresalen el hierro y sus aleaciones, porque suponen el 90% de la producción mundial de metales. Los metales en la historia. Uno de los metales más utilizados en la historia fue el oro, la plata y el cobre. Se utilizaron estos más fácilmente porque estaban en el puro. Como se fue evolucionando la tecnología, se fue haciendo máquinas para derretir estos metales y crear nuevos. Una acontecimiento importante que sucedió en el año 30 antes de Cristo fue que el bronce se le llamó la era del bronce, que sucedió en la era de piedra. Otro hecho importante fue el hierro, que fue descubierto en el año 1420 por la aplicación de los científicos y los físicos, que lo utilizaron para espadas, armas, escudos y para sus armas. En la que normalmente se indican las personas que se denominan alcalinos férreos. La reacción de magnesio con carbono se le denomina catalato de magnesio. Con esto se puede realizar tuberías, quemar de estructura y quemar el agua. Es un metal muy reactivo y con este metal se puede hacer un reactivo de Wigner, que significa que se puede hacer reacciones con manganeso, zinc y aluminio. El magnesio en la industria. El magnesio se conoce desde hace mucho tiempo como el metal estructural más ligero en la industria, debido a su bajo peso y capacidad para formar aleaciones mecánicamente resistentes. Con una densidad de solo 2/3 de la del aluminio, tiene incontables aplicaciones en casos en donde el ahorro de peso es de importancia. También tiene muchas propiedades químicas y metalúrgicas deseables que lo hacen apropiado en una gran variedad de aplicaciones no estructurales. Es muy abundante en la naturaleza y se halla en cantidades importantes en muchos minerales rocosos como la dolomita, magnesita, olivina y serpentina. El tercer metal estructural más abundante en la corteza terrestre, superado solamente por el aluminio y el hierro, utilizado como catalizador. El magnesio sirve para promover reacciones orgánicas de condensación, reducción, adición y deshalogenación. Se ha usado a largo tiempo en la síntesis de compuestos orgánicos especiales y complejos por el medio de la conocida reacción de Grignard. Los principales ingredientes de las iones son aluminio, magnesio,
zirconio, zinc, metales de tierra doradas y torio. Los compuestos de magnesio se utilizan mucho en la industria y en la agricultura. Uno de los otros metales que se utilizan en la industria puede ser como el aluminio. El aluminio es bastante rico en la corteza de la tierra. Este es uno de los metales más resistentes y más útiles para usar. Se puede aplicar en carros, en motores, en aviones, en las propias casas y en estructuras metálicas para varios edificios. También está el acero. El acero es uno de los metales más resistentes y más duraderos de la historia. Por su gran resistencia al calor, su gran resistencia al frío y no se corroe muy rápido. Es una reacción de hielo con carbón. Al momento de que la reacción tenga más carbón que hielo, esto se llama caliza. Al momento de tener hielo, resisten mucho al momento de oxidarse, al estar en el ambiente y todo. Este lo utiliza más en industrias como en barcos o si no también en campanas. En las industrias son muy utilizados al fabricar herramientas. Los metales en la industria son los elementos químicos de mayor utilización con fines estructurales en edificios y medios de transporte. Los metales se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y del calor. Esta gran conductividad, comparada con la de los no metales, se debe probablemente a la existencia de electrones libres en su interior. Además, los metales tienen una molécula monoatómica y originan los hidróxidos al disolverse los óxidos metálicos en agua. Algunos metales se presentan en estado libre como el oro, pero otros aparecen en estado de óxido, el flúor, carbonato, fluorato y cloruro.